Bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a nosotros para la charla virtual de Miami Health esta noche. Transforme su vida con la cirugía bariátrica. Yo soy su moderadora Ileana Bravo y nuestra charla está presentada por Health Bariatric Specialist, que está acreditado nacionalmente por el programa de mejora de la calidad y acreditación metabólica y bariátrica, y es un centro integral con calificaciones para adolescentes. Cuenta con un equipo altamente experimentado, comprometido a ayudarle a lograr los mejores resultados. Además, es un programa de renombre internacional que ofrece tratamientos de última generación que cuidan de la mente y el cuerpo antes, durante y después de la cirugía. Lo invitamos a aprender más. Mire su pantalla visitando adelgazarconyouhealth.com y llamar al 305-689-1910 para citas o preguntas. No se preocupen que le vamos a repetir esos datos. Pues esta noche escucharemos al jefe de cirugía bariátrica de UHealth, el doctor Néstor de la Cruz Muñoz. Hablará sobre los efectos de la obesidad en la salud y cómo la cirugía bariátrica puede ayudar a mejorarlos. Va a discutir las opciones quirúrgicas disponibles y los pros y contras de cada una. También nos va a dar detalles del programa bariátrico de UHealth y cómo se comprometen a ayudarles a obtener sus mejores resultados. Y al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas para responder a las inquietudes que muchos de ustedes han expresado. Pero hay bastante tiempo de enviarnos sus preguntas durante la presentación utilizando la función de preguntas y respuestas anónimas que se pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Vamos a presentar todas las que se puedan para que el doctor les responda. Bueno, ahora me complace presentar al doctor Néstor de la Cruz Muñoz, profesor de cirugía, miembro del Colegio Americano de Cirujanos y de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica Metabólica y diplomático de la Junta Americana de Cirugía. Ha realizado más de 8,000 cirugías bariátricas utilizando técnicas mínimamente invasivas y está a la vanguardia adoptando un enfoque laparoscópico mínimamente invasivo. Ha dado muchas presentaciones a nivel nacional e internacional sobre temas de cirugía bariátrica y es un líder nacional con resultados quirúrgicos sobresalientes, recibiendo numerosos premios a lo largo de su carrera. Es un placer. Bienvenido al doctor de la Cruz Muñoz. Bueno, muchas gracias, Eliana. Gracias por la introducción. Déjame poner aquí en la pantalla. Sorry. Ok, aquí estamos. Vamos a hablar un poco de la obesidad mórbida y lo que es, nosotros usamos la índice de masa corporal, que es decir, es un número que se calcula con la estatura y con el peso. Y eso se puede calcular online si pones índice de masa corporal calculadora. Y lo que debemos ver es un índice entre 18 y 25. Esos son los índices ideales. Más grande que eso es sobrepeso. Y si llegas a un índice más de 30, se considera obeso. Y entonces la mayoría de la obesidad mórbida se define como un índice de masa corporal más de 40. Y esos acaban de ser como 100% o 100 libras sobre el peso ideal. En los Estados Unidos, este es un problema muy grave. Más de 75% de los adultos están sobrepeso y 35% están obesos. Y casi 10% de los adultos sufren de la obesidad mórbida. Hay más de 26 millones de americanos que tienen la índice de masa corporal más de 35. Ahora la obesidad y sus complicaciones de salud son la segunda causa de muerte más común prevenible en los Estados Unidos y se estiman que más de 300,000 norteamericanos se mueren al año de complicaciones de la obesidad. Y una de las cosas que mucha gente del público no entiende y hasta muchos doctores no lo piensan mucho, pero la obesidad mórbida es una enfermedad.
y muchas de las causas vienen de los genes, son genéticas y otros factores biológicos, como los genes responden al medio ambiente. So, es una combinación del medio ambiente y los genes y cómo ellos interactúan en los pacientes diferentes. Y eso es la razón por que algunos se ponen más obesos que otros. Sabemos que hay 256 problemas de salud relacionados con la obesidad. Casi todos los sistemas del cuerpo están afectados por la obesidad. Y los grandes son los que pusimos aquí al principio: hipertensión o la presión alta, disfunción del corazón, disfunción pulmonar. El más común es apnea de sueño, que cuando el paciente está acostado durmiendo no puede respirar bien y no duerme bien. Y diabetes, que como 25, casi 30% de los pacientes con obesidad mórbida tienen diabetes. Otra cosa que vemos son artritis, acidez, incontinencia urinaria. Uno nuevo que se está discutiendo mucho ahora es el riesgo de cáncer. Hay 13 cánceres diferentes que sabemos que el riesgo es más alto en pacientes con obesidad y sabemos en algunos de los tumores que el chance de sobrevivir el cáncer es mejor si el paciente pierde peso después que le diagnostican con ese tipo de tumor. Hay disfunción hormonal femenina con infertilidad muy frecuente o periodos irregulares y las otras cosas que ustedes ven ahí. Pero esto es nada más que parte de la lista grande que se ve con la obesidad. So, ¿por qué hacerse cirugía? Es la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué no simplemente usar los planes de dieta, ejercicio o medicinas? ¿Son más seguros? Bueno, el problema es que hasta ahora no hay nada que puede ayudarle a perder peso y mantener la pérdida de peso por años y años después del procedimiento o de la dieta. El problema es que la obesidad es un problema crónico que le afecta a la vida entera al paciente. Y hacerle algo que nada más que le va a funcionar por un rato pequeño no le está cambiando mucho a la salud. Cuando miramos aquí, vemos que los pacientes que empiezan con dieta, este grupo de aquí de abajo, y empiezan con un índice en 40, normalmente pueden perder peso y el primer año, pero ya después de 5 o 6 meses empiezan a reganar peso y ya a los 5 años casi todos están al peso de donde estaban cuando empezaron. Pero cuando comparas con el grupo de cirugía, cuando empiezan aquí un poco más alto, más grande, ya al año, 2 años han bajado mucho de peso y a los 5, 6 y hasta hay estudios ahora 15, 20 años, mantienen una pérdida de peso comparado con los pacientes que no se operaron. Funciona, es eficiosa, es eficiente. Es una diferencia grande. Y cuando se mira el chance, el porcentaje de los pacientes que pueden perder peso y mantener ese peso, la pérdida de peso y bajar a un peso ideal o normal es pequeño. Pero si tienes que bajar la índice de masa corporal, esto viene de Inglaterra. Si tiene que bajar de un peso de obesidad o de sobrepeso a un peso normal, el chance de hacer eso en uno en 210 por los hombres y 1 en 124 por cada mujer que lo trata. Estos son el porcentaje de pacientes que logran llegar a un peso ideal. Si nada más que mira a los pacientes que tienen la índice ya en 40 y 45, que ya califican para la cirugía de la obesidad, eso baja a 1 en 1,290 por hombre y 1 en 677 por mujer. El chance de bajar un peso normal, si ya tiene la obesidad mórbida, es mucho menos de 1 en 1% de las veces en los pacientes que en este estudio de Inglaterra. No le está funcionando y eso es la razón por qué ofrecemos otras cosas a los pacientes que lo necesitan. ¿Qué pasa? Después de la pérdida de peso, vemos que los pacientes pierden peso y que lo mantienen. Y aquí es una cirugía, un estudio a 6 años y que tienen los pacientes que tenían buenísimos resultados, perdieron 80% del peso exceso y los pacientes que no tuvieron buenos resultados,
perdieron como 35% del peso exceso. So, todavía perdieron y estaban mejor que donde empezaron, pero estos números son completamente diferentes de los números que yo les mostré en la otra pantalla. Si nosotros le quiero mostrar una tabla de data nuestra de pacientes que nosotros tuvimos y hicimos aquí casi 15 años después de la cirugía, y a los 15 años, cuando ellos empezaron pesando 278 libras al principio, acabaron pesando 195 libras a los 15, casi 15 años, que es un porcentaje de cambio más de 31%, 31.3% a 15 años después de la cirugía. Un cambio increíble que no se ha mostrado de ninguna otra manera, nada más que con cirugía. So, lo interesante es que por esta data no es nada data nueva. Esto es algo viejo, que hemos sabido ya esto por muchos años, que la pérdida de peso y la cirugía bariátrica causa resolución de condiciones comórbidas actuales. So, las cosas que los pacientes tienen cuando nos vienen a ver, la mayoría de ellos se le van después de la cirugía. Y estos son de diferentes tipos de estudios que se han hecho y los datos son claros, que la cirugía bariátrica resuelve las condiciones comórbidas relacionadas con la obesidad. Cosas como la presión alta, la diabetes, el apnea del sueño, asma, problemas con artritis, problemas con los triglicéridos, esas cosas se resuelven en gran mayoría y eso se ha sabido ya por muchos años. Lo interesante, lo que ha salido en los últimos años, es que la prevención de futuros eventos metabólicos también se mejoran después de la cirugía bariátrica. Es decir, que hay disminución en el diagnóstico de nuevas condiciones comórbidas. Hay menos diagnósticos después de diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y pulmonares en los pacientes que se operaron comparado con los pacientes que no se han operado. También hay menos eventos cardiovasculares en los pacientes que se operaron. Después de la cirugía le pasan menos infartos, menos isquemias y menos mortalidad por esos eventos cardiovasculares. También se ha mostrado que hay menos cáncer relacionado con la obesidad. Hay disminución en diagnóstico y mortalidad. Y también hay disminución en la mortalidad a largo plazo en los pacientes que se operan. Yo tengo muchos pacientes que están asustados de los riesgos, sobre los riesgos de la cirugía, pero lo que yo le digo es que en verdad no están cogiendo cuenta en los riesgos de ser obeso y tener la obesidad, porque se ha mostrado que ese riesgo es mucho más alto que el riesgo de someterse a una cirugía. Son los criterios para la intervención quirúrgica. En el año 2022 sacaron otros criterios nuevos, las asociaciones de cirugía bariátricas internacionales, y ahora lo que recomiendan es cirugía metabólica y bariátrica por personas con la índice de masa corporal más de 35, independiente de la presencia o la gravedad de las morbilidades, y también se debe considerar en pacientes con enfermedad metabólica y las índices entre 30 y 35. Se ha mudado abajo un poco más a los pacientes que no están tan grandes, porque la data de la cirugía y de la intervención es tan fuerte pro la intervención que sabemos que se deben hacer en pacientes que no están tan obesos como antes, como en el pasado. Okay? Cualquier paciente de la índice más de 35 es candidato, y cualquier entre 30 y 35 con problemas metabólicos también es candidato por estos criterios que nosotros tenemos. ¿Qué pasa después? Bueno, sabemos que el chance de vivir su vida es mejor a largo plazo después de la cirugía bariátrica que pacientes que estaban sufriendo con la obesidad, pero que no se operaron.
si miramos al estudio sueco de obesidad que ha tenido más de 20 años, hay un estudio de Adam de Utah que ha tenido más de 10 años y ahora hay algunos pacientes en ese estudio más de 40 años. El estudio de Canadá en McGill, que lo hicieron a los 5 años, y todos mostraron una disminución de 40 a casi 90% en la tasa de mortalidad en el grupo que se sometió a la cirugía comparado con el grupo que no se hizo la cirugía. Y si miramos aquí al lado, esos son 29 estudios que se han hecho en los últimos 15 años y todos los 29 muestran una disminución de la mortalidad en los pacientes que se operaron comparado con los pacientes que no se operaron de la cirugía. No hay ninguna duda que esta cirugía salva vida y que los riesgos de la cirugía son menos que los riesgos de no operarse. Es que los pacientes tienen que entender en verdad lo que los riesgos son de todo. El camino a la cirugía, cuando lo vemos, siempre lo evaluamos y lo preparamos para la cirugía. Nos ven a nosotros los doctores en consulta, los mandamos a ver los psicólogos, los mandamos a ver los nutricionistas para que ellos le enseñen cómo se regresa a la comida regular después. Le hacemos unas placas, unos análisis de sangre y todos son diferentes, todos necesitan estudios diferentes dependiendo en la historia de ellos. A veces lo mandamos al cardiólogo o al pulmonólogo o lo que sea. Y entonces antes de la cirugía los ponemos todo en una dieta preoperatorio para que pierdan un poco de peso, pero lo más importante es que se achique el hígado graso para que nos dé más espacio para poder operar en el estómago abajo de ese hígado. El seguimiento postoperatorio es por vida, ¿ok? Lo queremos ver por vida. Los pacientes siempre se nos están tratando de desaparecer, pero se lo digo siempre en los videos y en los seminarios, lo queremos ver por vida. Y sabemos que el mejor chance de que tengan buenos resultados es que si lo vemos por vida y hacen el seguimiento quirúrgico con nosotros, siguen con su médico primario, por supuesto, pero nosotros queremos ver las cosas quirúrgicas, queremos que sigan con los nutricionistas, que sigan con un plan de ejercicios para ayudarlos perder la grasa y no perder el músculo. Y tenemos grupos de apoyo para los pacientes para ayudarlos con los cambios después de la cirugía para que puedan tener los mejores resultados. ¿Ok? Pero como dice en la parte de abajo, lo queremos ver por el resto de sus vidas. Una vez al año, al rato, pero no es tan frecuente, pero a vez en cuando siempre lo queremos ver. El equipo que tenemos en la universidad está especializado en esto. Tenemos asesores de pacientes y cada paciente tiene un asesor que lo ayuda, es la persona personal de ellos, tiene el teléfono directo de ellos. Ellos son quien conoce las pólizas de seguro suyo o el caso suyo y te van a ayudar desde el primer día hasta llegar a la cirugía. ¿Okay? Tenemos 2 nutricionistas full time que trabajan con nosotros y ellos hacen las dietas antes de la cirugía, las dietas después de la cirugía y si regalan peso después o algo, también siempre están ahí por ustedes para ayudarlos. Tenemos una coordinadora bariátrica que nos ayuda en la educación de las enfermeras, de toda la gente del hospital, nos ayuda con la acreditación del Centro de Excelencia para asegurar que estamos haciendo lo mejor para los pacientes, para tener los mejores resultados que podemos tener. Tenemos una enfermera practicante que me ayuda en la clínica. Ella ve a los pacientes muchas veces conmigo y me ayuda en los pacientes postoperatorios. Me ayuda revisando los resultados del laboratorio, de las otras pruebas y con recetas y ella también receta medicinas para ayudar a perder peso. Pero es una ayudante que sin ella no pudiéramos hacer lo que hacemos porque con eso yo puedo pasar días operando y ella me puede ayudar en la clínica. Ok, ahora las diferentes clasificaciones de cirugía. Hay cirugía de endoscópico, que no voy a hablar mucho de ello esta noche, y la cirugía laparoscópica, que sí voy a hablar en más detalle. Los endoscópicos son procedimientos que nosotros ofrecemos. Son para pacientes que la índice es un poco menor, entre 30 y 40, que no tienen muchas de las enfermedades médicas.
y que están tratando de bajar un poco de peso para evitar esos problemas. Tenemos dos endoscópicas, una que se llama el POSE y una que se llama el ESG, y se hacen por endoscopía. Y un balón gástrico que se coloca por endoscopía, y con eso podemos ayudar a perder peso. El problema es que ninguna de estas cirugías o procedimientos están cubiertos por seguro, todo es pagarlo por cash, tener que pagarlo el paciente. Ahora, con las cirugías laparoscópicas, hay tres tipos que vamos a hablar en más detalle esta noche: de la manga gástrica, del bypass gástrico y del el duodenal switch de una unión, que en inglés lo voy a llamar el single anastomosis duodenal switch, que es una de las cirugías más nuevas que ofrecemos, pero tiene buenos resultados y se lo voy a mostrar también esta noche. Ok, este es un video que muestra cómo hacemos la manga gástrica. En verdad es similar como con las otras cirugías. Lo hacemos con laparoscopía, que es decir, metemos unos trocales por la pared abdominal y podemos mirar adentro sin tener que abrir la barriga. Ponemos una cámara adentro, una cámara finita adentro, y ahí podemos ver adentro sin abrir el abdomen. El estómago normal aguanta como 1,5 litros, casi 2 litros de agua y comida. Y entonces desde ahí vacía por el píloro, un músculo aquí en la parte de abajo, y vacía por el intestino delgado. En la manga gástrica entramos y con una engrapadora engrapamos y separamos parte del estómago, hacemos una resección de como 80-85% del estómago, dejando un pedacito del estómago que luce como un plátano o como una manga de una camisa. Y eso, el estómago está mucho más pequeño que antes, está como 4 onzas o un poquito menos, y se vacía un poco más pronto que antes. Y con esos cambios, hay cambios hormonales de los intestinos distales que producen hormonas que dan la sensación de llenura mucho más rápido que antes de la cirugía de la manga. Lo bueno de eso es que no es una cirugía pura de restricción, no funciona puramente porque el estómago está más pequeño, funciona porque cambia lo metabólico adentro del cuerpo, que ayuda al paciente a sentirse más lleno y que quieren comer menos comida. ¿Okay? Lo bueno, la manga es una cirugía más simple que el bypass, porque no tenemos que operar en el intestino delgado, nada más que operamos en el estómago. Y entonces las complicaciones intestinales que podemos ver infrecuentes, pero que podemos ver con el bypass, no se deben ver normalmente con la manga. Comparado con el bypass, un problema relativamente con el bypass es que hay más riesgo de tener acidez después de la manga que después de un bypass gástrico, y eso le preocupa a alguna gente. Y también que la manga no se puede revertir porque ya hemos quitado ese pedazo del estómago. Okay. Normalmente esta cirugía me toma 25 a 35 minutos, y la mayoría de los pacientes pasan una noche en el hospital, se van para la casa el próximo día si están tolerando suficientes líquidos, y casi todos me dicen que pudieran haber estado trabajando la semana, aunque yo le digo que pidan 2 semanas libre de trabajo para asegurar que estén bien después de la cirugía. Ok, vamos a hablar del bypass gástrico ahora. Aquí entramos de la misma manera como la manga y empezamos a hacer la cirugía adentro. Ahora, la diferencia va a ser en la anatomía, en lo que hacemos por adentro. Vamos a, en vez de resecar el estómago, I'm sorry, lo siento mucho, aquí. Ok. Vamos a resecar o cortar parte del estómago, pero no resecamos nada. El estómago se deja y se queda aquí en el cuerpo. Eso no se quita nada. Cortamos parte del intestino delgado y traemos la parte distal de abajo hasta arriba a unirla a la bolsa del estómago que hicimos, que era como media onza en tamaño. Y entonces, porque el estómago se queda ahí y está con el páncreas y el hígado que drena las bilis, tenemos que hacer una unión en la parte de abajo
acá abajo, para que los líquidos y los jugos gástricos puedan mezclar con la comida de ese punto abajo. So, la digestión en verdad empieza de la parte de arriba, de aquí abajo. La comida baja por lo azul y los jugos gástricos bajan por lo verde y se mezclan más abajo. Y por eso se llama el gastric bypass, una derivación del estómago, porque la comida no pasa por el estómago. Esta cirugía yo lo he estado haciendo desde el año 2001. He hecho probablemente 4,000 y pico de estas cirugías, posiblemente 5,000. Lo hago normalmente como 45 minutos ahora. La recuperación es lo mismo de la manga. Si no le digo al paciente lo que yo le hice adentro, no van a saber cuál de las dos cirugías le hice por la manera que se sienten después de la cirugía. La recuperación lo mismo, pueden regresar a trabajar lo mismo. No hay más recuperación en esta que la otra, es lo mismo. Ahora, en comparando esas dos cirugías, el bypass no resecamos nada, hasta es reversible si lo tuviéramos que revertir, aunque es muy extraño tener que revertirlo. Y entonces, vamos a hablar de la pérdida de peso después, pero hay menos riesgo de acidez con esta cirugía comparado con la manga gástrica y hay menos chance de reganar peso a largo plazo con esta cirugía, con el bypass comparado con la manga gástrica. Y le voy a dar esos números cuando hablamos de la pérdida de peso. Okay. Hay más chance de tener un poco de falta de vitaminas con esta cirugía. El paciente tiene que estar mejor o ser mejor de tomar las pastillas como se lo recetamos, porque por la comida no pasar por esta parte del intestino, la absorción del hierro, del calcio, de la B12 no es normal, es un poco menos, entonces tiene que tomar más de las vitaminas para que tenga el cuerpo suficiente. Okay. Ok, ahora hablamos del duodeno switch, del switch duodenal de una unión. Esa cirugía empieza con una manga gástrica. Hacemos una resección del estómago como la manga gástrica, dejando un pedacito del estómago. Y también hacemos una unión del intestino más abajo como una cirugía de bypass. Pueden pensar esta cirugía como una combinación de manga gástrica y bypass gástrico. La diferencia es que el bypass, la parte del intestino que le hacemos la derivación, es más grande, más largo en esta cirugía que en el gastric bypass. Entonces, la pérdida de peso es más grande con esta cirugía comparado con el bypass. Okay. Lo bueno y lo malo, vamos a hablar de la pérdida de peso, que es más grande en esta cirugía y el chance de reganar peso es menos con esta cirugía que las otras, pero el riesgo de falta de vitamina es más grande y se tiene que tomar más vitaminas con esta cirugía que las otras dos. Pero la pérdida de peso, esto yo lo uso más en pacientes que tienen la obesidad muy severos, que están con índice mayor de 50 y especialmente en pacientes con índice mayor de 50 con diabetes que no está bien controlada. Esta es la mejor cirugía por resolución de esos pacientes y con la pérdida de peso. Pero se lo ofrezco a muchos pacientes, pero es el paciente ideal por este tipo de cirugía. Okay, comparando los resultados de las diferentes opciones en pérdida de peso, si miramos a 5 años, con la banda que ni ofrecemos ya porque había muchas complicaciones, la literatura decía 40%, en verdad estamos viendo menos que eso, porque muchos de los pacientes no le estaba funcionando bien la banda, por eso paramos de hacerlo. Teníamos muchas complicaciones a largo plazo porque era un cuerpo extraño dentro del abdomen y podía causar problemas a 5 o 10 años después de la cirugía. La manga gástrica a los 5 años, la pérdida de peso, el promedio la tasa está en 50% del peso exceso, el bypass está en 60% y la unión, el bypass de duodeno está en casi 80% del peso exceso. Okay. Y el porcentaje de pacientes que reganan peso después de la cirugía con la manga son probablemente 30% con la manga, 15 o 20% con el bypass
y 10 o 15% con el duodeno switch. Eso es menos. Comparación de resolución de comorbilidad, que vemos la artritis, entre 30 y 40% se le quitan los dolores artríticos en los pacientes después de estas cirugías. El colesterol y los triglicéridos entre casi 80 con la banda, pero 90, 95, casi 100% de los pacientes ven mejorancia de los triglicéridos después. Acidez, la manga es menos, yo creo que el número nuestro es más alto que esto, pero esto era uno viejo en la literatura, 24%. Pero como yo le dije, la manga no es tan buena para la resolución de acidez. Pero el número nuestro, vamos a tener un estudio que va a salir después de este año, que yo creo que va a mostrar que lo tenemos mejor que esto, pero no va a llegar al punto del bypass, que está en mejor que el 72%. Y el duodeno switch yo creo que va a estar entre estos dos, porque tiene una manga como parte de la cirugía. Hipertensión está a 60, 77 y está más del 70% pueden parar de tomar las medicinas. Apnea de sueño es más de 80%, se le va la apnea de sueño después de la pérdida de peso. Y la diabetes está en 70, casi 80, más de 80 y casi 95% resolución de diabetes después del switch duodenal. Complicaciones del bypass o la manga, porque son las más comunes que hacemos. Estos son los números nacionales en la database nacional y estos son los números nuestros en la universidad. Ves que estamos abajo de todos estos números. La complicación más común que nos pasa es un sangramiento después de la cirugía, que nos pasa 1.3% de las veces. Y eso pasa porque el riesgo más grande y el chance de mortalidad más alto en los pacientes bariátricos es un embolismo pulmonar. Entonces, y que estamos nada más que en 0.13%, pero para tratar de evitar esto, que es riesgo de la muerte más grande, también damos anticoagulante. Si hacemos una cirugía grande y damos anticoagulante, vamos a tener un poco de sangrado, de desangramiento. Normalmente lo único que tenemos que hacer en estos pacientes es parar el anticoagulante y el paciente para de sangrar solo. A vez en cuando tenemos que dar sangre, como 1 en 200 pacientes, le tenemos que dar un poco de sangre y como 1 en 1000 tenemos que regresar a cirugía por un sangrado más grande. Obstrucciones intestinales como 0.5%, son muy extrañas. Y constricción 1,5%. Eso es que si la cicatriz se pone más estrecha con el tiempo, le puede dar algo que están vomitando y tenemos que hacer una endoscopía y posiblemente dilatar ahí la unión. No es normal vomitar con ninguna de las cirugías bariátricas. Si alguien le dice que sí, están incorrectos, hay algo que le está pasando. Pero no deben tener dolor y no deben vomitar con las cirugías bariátricas. Hay otras cosas que pueden pasar: úlceras, depresión, hernias, problemas nutricionales como anemias, deficiencias de electrolitos o de vitaminas o minerales. Y la tasa de conversión es muy extraño. Estamos mucho menos de 1 en 1000 ahora. Conversión a una cirugía abierta. Y la mortalidad general está en 0.3% nacionalmente. Ahora, la última vez que lo calculamos, estaba en 0.0004%. No es cero, pero gracias a Dios es increíblemente extraño. Los pacientes nos salen muy bien después de la cirugía. Lo queremos ver por vida, como le dije al principio. El primer año lo vemos aquí en este seguimiento, el segundo año 2 veces y entonces cada año después de eso, pero lo queremos ver y queremos que vengan a la oficina para ponerlo en una escala que mide el porcentaje de grasa y de músculo y muchas cosas para saberle en verdad lo que está pasando. Ahora, los próximos pasos son para transformar su salud. El número de la oficina aquí está, el 689-1910, y puedes llamar y las muchachas que contestan el teléfono, los que contestan el teléfono, te pueden informar sobre los requisitos de su seguro médico, y también hay planes de financiamiento si no tiene seguro médico que lo cubre. Right?
Ya acabé la parte mía. Gracias, doctor. Perfecto. Y ahora nos enfocamos en las preguntas y las incertidumbres que tiene nuestra audiencia, que hemos oído varias. Creo que la más importante, la pregunta clave es si los procedimientos estos y las cirugías están cubiertos por seguro. Y fíjese una de las preguntas que nos hizo alguien que dice que tiene problemas de la tiroide, tiene problemas de presión alta, etcétera, y que el doctor le dijo que en el caso de ella sería un procedimiento cosmético y no necesariamente lo necesita como para su salud. ¿Qué contesta tiene usted para eso? Ese doctor no sabe lo que está hablando. Si un paciente ya tiene el índice más de 35 sin ningún problema médico, o si lo tiene entre 30 y 35 con un problema médico, ya esto no es un problema cosmético. Esto es un problema médico. Hay más mortalidad, hay más morbilidad por estar en ese peso. El problema que tenemos que el público no lo entiende bien y muchos de los doctores no lo entienden bien tampoco. Yo no soy un cirujano plástico y yo le digo a los pacientes que la pérdida de peso no es lo que me hace hacer esta cirugía, es hacerlos, yo soy un cirujano general y es hacerlos más sano, es curar problemas médicos que nunca sabíamos que se pudieran curar y es darle más vida al paciente, más tiempo de vida. Yo nunca he hecho un procedimiento cosmético y ellos están incorrectos en eso. Ahora, algunos de los seguros, aunque pesen 1,000 libras el paciente y aunque tenga 5 o 6 problemas médicos, no tienen la cobertura de la cirugía bariátrica. Y ese es el problema que tenemos en el estado de la Florida, que todos los seguros no lo cubren. Y eso es En una este pena. caso, doctor, ¿qué se hace? Usted dice que tienen un plan para poder pagar. Tenemos, sí, tenemos planes de financiamiento. La universidad tiene unas compañías que pueden darle un préstamo y eso se puede pagar con el tiempo para que se puedan operar. Doctor, lo otro que a plazo de cuántas décadas ya que estamos haciendo estas cirugías, el estigma sigue que si esto es una debilidad de carácter del paciente y no una cosa metabólica y fisiológica. Por favor, explíquenos esto. El problema es que humanos tienen la cabeza muy dura y a ellos les gusta pensar lo que piensan, correcto o incorrecto, y no se pueden convertir a aprender algo nuevo. Hay mucha ciencia entre los problemas metabólicos en los pacientes que están sufriendo con la obesidad y la diferencia entre pacientes con el peso ideal y los pacientes con sobrepeso. Y hay muchos cambios y muchas diferencias, pero el público nada más que ve que el paciente obeso dice que no le gusta trabajar, no le gusta hacer ejercicio, le gusta comer las chucherías. Ellos, y no, yo me puedo parar y hablar el día entero sobre la biología, la fisiología de la obesidad, pero no le voy a cambiar la mente de mucha gente porque tenemos la cabeza muy dura, nadie está viendo a nadie ya estos días, pero es la verdad. A mí hay un estudio de Harvard hace años y ellos dijeron que ellos pensaban que el 70% de la obesidad venía por los genes. Hay otro estudio que dice como 50 y pico por ciento. Es una relación de los genes y lo que tenemos alrededor de nosotros. Y en algunos pacientes le va a dar obesidad y en otros no, pero no es porque no tienen una debilidad algunos pacientes. Importante cubrir ese punto. Aquí hay una pregunta que dice, padezco de diabetes tipo 2 y presión alta. ¿Puedo calificar para la cirugía? Creo que sé su respuesta, pero por favor. Esos son los pacientes favoritos míos. Yo quiero curar problemas médicos, o sea, eso es lo que me gusta. Son los pacientes con diabetes, con la presión alta, con hígado graso, apnea de sueño, una artritis muy mala.
hipertensión intracraneal, que tienen la presión alta en el cerebro. Hay muchos de esos problemas, se lo podemos curar con la pérdida de peso y con estas cirugías. So, tener un problema médico no es contraindicación para la cirugía, en verdad es una indicación para la cirugía. Mira, una pregunta bien interesante. Estoy diagnosticada con hepatitis autoinmune y he aumentado muchísimo peso con las hormonas que tengo que tomar. ¿Esta cirugía me ayudaría? Si la cirugía le puede ayudar, es posible que no llegue al mismo peso que un paciente que no está tomando esteroides a largo plazo, pero sí van a perder peso, van a perder algo y le va a ayudar. Esta próxima pregunta, ¿es muy difícil la recuperación para un paciente con cáncer o relativamente igual? No, es igual en los pacientes. Si nosotros estamos operando en más pacientes con cáncer, antes eso era una contraindicación para esta cirugía, pero lo que se ha mostrado es que perdiendo el peso le da mejores resultados contra el cáncer. So, estamos operando más y más pacientes con cáncer. Lo único que hacemos es que esperamos hasta que no están abajo de tratamiento activo cuando lo operamos. Si le están dando quimioterapia, no lo operamos, esperamos hasta después. Pero yo tengo pacientes, en los últimos 2 meses o 3 meses, he operado en algunos pacientes con los cirujanos oncológicos a la misma vez, que le quitamos el estómago completo para un cáncer del estómago y también le hacemos un bypass gástrico porque tenía diabetes, presión alta y índice de masa corporal de 47, 48. So, estamos haciendo las dos cosas a la misma vez. Increíble, y creo que eso es en parte los avances que ustedes han llegado en la cirugía, que son mínimamente invasivas. Es más fácil para la recuperación del paciente, ¿no? Oh, ese paciente que le hicimos un bypass gástrico y le quité todo el estómago y los ganglios alrededor del estómago, se fue para la casa después de 2 noches en el hospital. Que antes eso sería como 8 o 10 días en el hospital. Que en sí es importante remover ese tipo de temor que tenía el paciente en hacerse estos procedimientos. Se piensa, porque se habla mucho de los riesgos de la cirugía bariátrica, y en verdad lo que los pacientes no entienden es que los riesgos de esta cirugía se han hecho tantas veces y que los equipos de cirugía bariátrica normalmente se han puesto tan buenos y eficientes en hacer esto, que los riesgos de hacer un bypass gástrico y la mortalidad del bypass gástrico en los Estados Unidos ahora es menos de la mortalidad en quitar una vesícula. Y nadie piensa 2 veces si el primario le dice, mira, la vesícula suya está mala, vete a ver un cirujano para quitártela. No piensan que el chance de morirse con esa cirugía es más grande que el chance de hacer un bypass gástrico. Una cosa tan importante, especialmente con esta estadística que usted nos dio, que el 75% del público en Norteamérica está obeso o sobrepeso. Sobrepeso, sí. Eso es parte del problema. La gente no quiere pensar que tienen problemas. Entonces, por eso todo el mundo empuja la obesidad al lado, no tratan de no pensarlo, no decirlo. Y también en los pacientes que se operan y empiezan a perder peso, hay muchos celos, porque los que no se han operado están celosos, porque ellos casi todos quisieran perder peso y no han podido. Entonces, le hablan mal a los pacientes que se operaron a veces porque han encontrado una solución. Esta es una pregunta de un paciente que aparentemente le pregunta si es aconsejable para la pérdida de peso antes del trasplante de pulmón. Eso es una cirugía grande, ¿no? Un trasplante de pulmón. Nosotros hacemos muchas cirugías en pacientes que necesitan trasplante de riñón y hasta hígados a vez en cuando y corazón. No hemos hecho un paciente que necesita un trasplante de pulmón, pero es la misma cosa. Muchas veces los cirujanos de trasplante no hacen trasplante en pacientes con obesidad porque hay más riesgo en la cirugía de ellos. So, siempre le piden a los pacientes que pierdan peso para poder operarlos. Y si lo podemos operar y poner abajo anestesia general, probablemente sería un beneficio y lo pudieran entrar en la lista mejor para un trasplante del pulmón después. Porque, en fin, un paciente más saludable es mejor candidato para cualquier cirugía.
Sí, correcto, correcto. I mean, ahora Medicare no cubre reemplazos de rodilla o de cadera en pacientes con obesidad. So, si tienen la índice más de 35, ellos, los cirujanos ortopédicos, no lo pueden hacer porque no se lo van a pagar. Los pacientes tienen que perder peso primero porque las complicaciones eran más grandes, más frecuentes en los pacientes obesos con obesidad. Entonces, ahora ellos no los mandan a nosotros para que puedan perder peso y entonces se pueden operar. Así que esta otra pregunta de un paciente que fue diagnosticada con cáncer maxilar hace 4 años, si califica para la cirugía, creo que la respuesta es sí, obvio. Ahora, esta sí es interesante. ¿Qué tiempo después de la cirugía bariátrica tendría que esperar para quedar embarazada? Una mujer joven. Una buena pregunta. Se puede embarazar después de estas cirugías, pero debe esperar por lo menos un año hasta 18 meses después. Queremos que ha llegado a un peso estable porque al principio no está comiendo suficiente para que crezca un bebé, un feto bien y pueden tener más complicaciones el primer año. Después del primer año, si las vitaminas todas están bien, ha mostrado que el riesgo de complicación para el bebé y para la mamá son menos que una mamá que está obesa. Su riesgo es menos. Y tenemos muchos pacientes que han tenido niños después de la cirugía. Wow. Vamos a hablar de este síndrome de evacuación gástrica rápida, lo que le dicen el dumping syndrome. Sí. ¿Eso es más común, menos común por la eficacia de las cirugías? Háblenos de eso. El dumping syndrome es una cosa que le pasa a los pacientes si comen algo con muchos carbohidratos y especialmente si tiene carbohidratos y es licuado. Clásico es por helado. Si se come mucho helado. Lo que pasa es que si el helado llega al intestino delgado rápido, todo ese azúcar causa que el agua salga de la sangre y entre al intestino y entonces hay muchos cambios por eso. Por el cambio de líquido le da dolor del estómago, le da náusea, puede darle vómitos, pueden darles diarrea. Y por el agua saliendo de la sangre le puede dar hipotensión, que la presión se le baja, que se pueden sentir que se van a desmayar. Se habla mucho en las redes sociales de dumping syndrome. En verdad no se pasa tanto porque la mayoría de los pacientes que se hacen un bypass gástrico ya han oído de esto, lo hemos educado y evitan comer mucho helado. No tienen no tienen ese deseo como antes, y entonces si comen un poquitico no le pasa. Y normalmente no le pasa a la mayoría de los pacientes. Y es raro que le pase más de una vez, porque si le pasa la primera vez, ya el paciente no le gusta y entonces comen menos para evitar que le pase otra vez. Pero en conclusión a ese tema, doctor, es obvio que un paciente que se ha hecho este tipo de cirugía tiene que tratar de adoptar una forma de comer, una nutrición lo más saludable posible para sentirse lo mejor posible. Sí, ellos tienen que hacerlo, pero es cómico porque se ha mostrado que ese cambio pasa sin ellos pensarlo también. Han hecho esta cirugía en ratones y no le educaron a los ratones como debían comer, pero en los ratones que le hicieron la cirugía bariátrica, le ofrecieron todo tipo de diferentes comidas de ratón. Y comparando con ratones que no lo operaron y le ofrecieron la misma comida, los ratones que le habían hecho cirugía bariátrica comieron más saludable que los ratones que no se habían operado. Hay algo fisiológico del el hambre y que el apetito viene más del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. O sea que después de la cirugía, el cuerpo le pide otro tipo de comida. Súper interesante. Esta pregunta que acaba de entrar, peso 250 libras, tengo 40 años y hace un mes fue sometida a una histerectomía y reparación de una hernia umbilical. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para poder someterse a una cirugía bariátrica? Normalmente queremos por lo menos 8 semanas entre las dos cosas. Y la cirugía bariátrica
toma meses para, desde el principio al final, con todos los requisitos del seguro. Ya ha pasado suficiente tiempo para empezar el proceso. Bueno, doctor, yo lo que quisiera es que trate de aclarar un poco en la mente de la audiencia cuál cirugía es para qué persona, porque esa pregunta sigue. Yo soy para el sleeve, yo soy para el bypass, etcétera. ¿Se determina en caso por caso? Lo hacemos viendo los pacientes, hablando por ellos, a ver lo que ellos quieren sacar de las diferentes cirugías y de los miedos de ellos. Y es difícil en esta manera, sin ellos hacer preguntas a la misma vez, sin yo poder verles las caras y interactuar con ellos. Pero lo que para ponerlo lo más fácil posible, la manga gástrica yo lo hago en los pacientes más sanos, que tienen que perder peso y evitar los problemas graves. El bypass gástrico lo hago en pacientes que tienen más problemas metabólicos porque es más fuerte en la resolución de esos problemas metabólicos. Y el duodeno switch, el SADI, lo ofrezco en los pacientes enfermos, pero con la índice más de 50, son los pacientes los más grandes con problemas médicos también. Así que hay una fórmula, una base y después individual, que lo que les invito a la audiencia es que en unos minutos vamos a poner la pantalla con toda la información, como ustedes se pueden comunicar con la oficina del doctor para ver si son candidatos o no, pedir una consulta, llamar a las oficinas y etcétera. Así que tengan sus teléfonos listos para retratar la pantalla. Pero por el momento les tenemos que dar agradecimiento al doctor Néstor de la Cruz Muñoz por su tiempo. Ha sido una cosa interesantísima. Creo que todo el mundo ha aprendido algo y a ustedes, la audiencia, por su participación, como siempre, que son excelentes. Vamos a tener la pantalla para ver cómo ustedes se comunican y para aprender más de UHealth Bariatric Specialist. La página web es adelgazarconyouhealth.com. El teléfono es 305-689-1910 para citas o preguntas o cualquier incertidumbre. Y les pedimos que por favor completen la encuesta con sus comentarios, sugerencias de otros temas. Pero al doctor, muchísimas gracias. La verdad que ha sido fascinante para mí. Gracias, doctor, por haber participado. Y a ustedes le deseamos buena salud y buenas noches.